Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr. El chuchinguismo político. Chuchenga, diputado, chuchenga. Si va a ser por nosotros que este país se puede ir a la mierda. Y en lugar de ponerle Instituto Nacional de las Mujeres, ponerle Instituto Nacional de las Lesbianas. No tengo dinero ni nada que dar. Delfino.cr presenta Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 17 de septiembre del 2021, como siempre en compañía de... May, espero que todas y todos estén bien esta semana corta por el feriado del lunes y los discursos del 15 de septiembre, y aún así nos dejó varias cosas de qué hablar. Primero vamos a hablar, por supuesto, de cómo se ve el futuro de la agenda de proyectos del Fondo Monetario Internacional tras el pleito entre Carlos Alvarado y la fracción mayoritaria. Vamos a hablar del COVID nuevamente en la Asamblea, que hubo de nuevo diputados con casos confirmados, el fin del proyecto de pesca de arrastre, por fin. Y bueno, hubo 11 proyectos solo el martes que fueron votados en segundo debate. Vamos a mencionar los más importantes. Pero empecemos con la agenda del Fondo Monetario. Ustedes recordarán, creo que fue la semana pasada, que les mencionamos que el Poder Ejecutivo presentó nuevos textos sustitutivos para varios de los proyectos de la agenda que se negoció con el Fondo Monetario Internacional. Recordemos, estos proyectos fueron anunciados en diciembre. La mayoría entró entre diciembre y enero a la corriente legislativa. Pasaron los meses y bueno, hasta la semana pasada fue que se presentaron los textos sustitutivos. La fracción mayoritaria, que es la de Liberación, tras la presentación de estos textos, dijo que ellos no iban a correr con esta agenda y que se iban a tomar el tiempo que tuvieran que tomarse para conocer y trabajar los textos, lo cual generó unas incendiarias declaraciones por parte del presidente Alvarado, que básicamente dijo que Liberación había perdido su vocación de gobierno. Y que le tenía sin cuidado lo que había dicho Liberación. Eso fue lo que dijo. Esto claramente abrió un debate que, por cierto, nota al margen, yo no sé qué le pasó a la presidenta del Congreso, que empezó a dar la palabra por el orden para que se hiciera control político. Era para que lo hiciera su propia fracción, entonces ahí está el problemita. ¿Cuál es la situación? Bueno, ya este 16 de septiembre se venció el primer proyecto, el primer plazo para que se dictaminaran los primeros proyectos de ley, específicamente el de reducción de beneficios fiscales y ajuste de tarifas en rentas de capital para fortalecer el sistema fiscal. El expediente 22.369 tenía que dictaminarse el 16 de septiembre, no hubo sesión de la Comisión de Jurídicos ese día, lo que implica que, vencido el plazo para dictaminar, en la siguiente sesión los diputados de esa comisión están obligados a conocer las mociones que se le hayan presentado al proyecto, todas, y luego dictaminar en la sesión inmediata siguiente. Recordemos el procedimiento tradicional, digamos, el normal. Una vez que el proyecto es dictaminado, tiene 2 días para que los demás diputados presenten las mociones 137, ¿es que se llaman? No consecutivos, sí. Primero nos saltamos lo de los dictámenes. Tienen que dictaminar, si lo dictaminan afirmativo, pues pasa a plenario, ¿verdad? Y si lo dictaminan negativo, pues se archiva. Si pasa a plenario, se mete en la agenda de plenario, entonces se ponen en discusión los dictámenes y ahora sí se abre el plazo para la presentación de mociones de fondo. Estas son las mociones de fondo, las que se llaman las famosas 137.
Hay 2 días no consecutivos donde se presentan estas mociones. Entonces, el proyecto no se conoce en el plenario en ese momento, sino que se le da oportunidad para que cualquiera de los 57 presente nuevas mociones y estas mociones pasan a la comisión dictaminadora donde se discuten y se votan. Las mociones son básicamente después de que se dictamina y hasta que llega al plenario, ¿tengo tiempo para meter las mociones? ¿O cuando llega al plenario tengo un día para meter mociones? Cuando la presidenta lo pone en discusión. Ese día tengo que presentar mociones. Hasta las 6 de la tarde. Ok. Sí. Hubo una interpretación hace un poquito días de doña Silvia que creo que tal vez lo pudo haber cambiado a como vos decís, que es desde el primer momento hasta que se somete ya a conocimiento, pero tendría que revisarla para confirmar que así es. Pero hasta antes de esa interpretación al menos así era. Una vez la comisión termina con todas esas mociones que se presentan en el primer día, manda el informe plenario, se vuelve el proyecto a meter en agenda y la presidenta dice, se abre la oportunidad para que se presenten nuevas mociones en el segundo y último día. Si nadie presenta o si nadie manifiesta el interés de presentar, el proyecto se puede someter a conocimiento del plenario, aunque seguirían las mociones de reiteración. O sea, si no hay mociones en el segundo día y si no nadie presenta mociones de reiteración, pues se discute y no más. Pero para un proyecto de agenda FMI, naturalmente, va a haber mociones. Esperamos que haya mociones en los 2 días y que haya mociones de reiteración. O sea, les falta un largo trayecto sí, a ambos, lo que tiene plazo perentorio es el plazo que tiene la comisión para dictaminar. Eso es lo que se vence. Que creo que incluso Carlos Ricardo Benavides decía que ese plazo que ellos se autoimpusieron, pues ha resultado ser problemático, porque últimamente dictaminan proyectos malos con la promesa la fe de corregirlos vía mociones. Corregirlos vía 137. Cuando lo que él dice es que ya los proyectos deberían salir listos, maduros, discutidos y consensuados de la comisión. Claro, lo que pasa es que no avanzan, no les dedican el tiempo que deberían dedicarles, entonces no los pueden madurar. Pasan presentando cada tontera y llenan las comisiones de proyectos y no les alcanza el tiempo. La diferencia es, digamos, si la gente se pregunta, entre el dictamen y las modificaciones vía estas mociones, es que hay una semana de tiempo. No solo eso, que previo al dictamen pueden recibir audiencias, consultas y demás. Lo otro son solo los cambios que los otros diputados son 80 propongan. días lo que tienen, prorrogables por un periodo adicional. O sea, 160. Aquí hay un problema orgánico, o sea, un problema de origen, que es uno, que presentan demasiadas cosas. Y segundo, que además de presentar tantas cosas, pues nuestra Asamblea Legislativa es una de las más pequeñas el mundo en contraste con su población. Tenemos demasiadas comisiones activas, bien lo decía el director ejecutivo de la Asamblea hace unos días en una sesión de hacendarios. Defendiendo el presupuesto. Nunca había habido tantas comisiones sesionando al mismo tiempo. O sea, nunca había la Asamblea Legislativa trabajado tanto. Aunque esto pueda causarnos risa a muchos de nosotros, porque trabajando, trabaja el corazón. Pero sí, o sea, la verdad es esa. Nunca antes había habido tantas comisiones, órganos legislativos. Nunca había que dedicarle tanto tiempo a estas cosas. Exactamente. Si trabajan o no, ya es una calificación que le dejamos a criterio de cada uno. De horas extra. Entonces, tenemos asambleas pequeñas, muchos órganos, o sea, muchos diputados. Un plenario que no puede sesionar. Se superponen demasiados proyectos, pues entonces el tiempo no alcanza. Y por eso entonces los proyectos salen inmaduros. Pero bueno, a Liberación parece que con los proyectos del FMI sí quiere tomarse su tiempo. No quiere que salgan, no quieren hacer lo que hacen con los otros proyectos de ley. Y entonces dijeron, nosotros no vamos a correr. Cuando le preguntan a don Carlos qué opina de esas declaraciones, responde, me tienen sin cuidado. Liberación perdió su vocación de gobernar y incendia el rancho nuevamente. Le dijeron de todo en ese espacio de control político. Correcto. Además, Carlos tomó una frase, porque en los discursos del 15 de septiembre, la presidenta Silvia Hernández dijo que ella creía que había que construir consensos, que el Ejecutivo debía acercarse a la Asamblea y ofreció darle una oficina a la ministra de la Presidencia o a quien ella designe para que esté
en la Asamblea el tiempo que queda para que puedan avanzar con las negociaciones que son necesarias. Esta Asamblea se ha quejado reiteradamente que quienes han ocupado el Ministerio de la Presidencia han sido muy lejanos y que el Ejecutivo no ha tenido cierta incidencia en la agenda, excepto cuando fue la reforma fiscal que la entonces ministra de Hacienda pasó ahí metida. Y yo creo que ese es el rol que ellos esperan de un ministro de la Presidencia, que si un proyecto le importe o si una agenda de proyectos le importa, esté ahí en la Asamblea en las negociaciones e impulsando esa agenda. A ver, es que esto lleva luego a todo un tema del tema de la división de poderes. Esta Asamblea Legislativa le encanta, cada vez que el presidente dice algo, le sacan el tema de madre, respeta la división de poderes. Y bueno, ahora le ofreces una oficina. Empecemos por ahí, o sea, ya empezando por ahí me parece una doble moral. Yo no digo que es doble moral, yo creo que era un tema más simbólico de que esté en la Asamblea. Es un llamado a que esté ahí para atender la agenda. En segundo lugar, una oficina no va a solucionar. Tener al ministro de la Presidencia, una oficina ahí no va a solucionar nada. Por eso te digo que es un tema más simbólico, de que es un llamado a que se presente la Asamblea a hacer su trabajo de negociación con la Asamblea. No avanzan los proyectos de ley. Y lo tercero, es que yo creo que doña Silvia no se da cuenta de que su fracción, pues, o sea, no quiere meterle el acelerador que podría meterle a los proyectos de la agenda del Fondo Monetario. Es cierto, o sea, el gobierno desperdició todo el periodo de sesiones extraordinarias y toda la cosa, pero madre, cuando uno quiere sacar las varas, las sacan rápido. O sea, el propio Pablo Heriberto Abarca lo decía, creo que para Heriberto o era Werwin Macís, aquí podemos aprobar una ley en 10 días, si nos proponemos, si nos ponemos de acuerdo. Esa es la voluntad que no se ve, y no necesitan al Ejecutivo para hacer esa voluntad. El tema es que con valga la redundancia, es que con los proyectos del fondo no quieren construir esa voluntad, porque ya estamos en campaña política, porque el propio Figueres, por ejemplo, ha dicho que él está revisando la agenda con el fondo a ver qué podría cambiar. Indudablemente ahora la fracción de Liberación pues tiene que responder también a los intereses del candidato presidencial. Entonces, el reclamo del presidente, en parte, lo que refiere a Liberación perdió su vocación de gobernar, pues digamos que podría estar medio justificado y podría ser menos cierto. Lo que no es esa actitud derrotista de decir, me tiene sin cuidado lo que diga Liberación Nacional, porque además de ser profundamente irrespetuosa, lo decía yo en el chat de la redacción ayer, me parece sumamente ofensivo para todas aquellas personas que salimos a defender la institucionalidad cuando, digamos las cosas como son, a Carlos Alvarado le querían hacer un golpe de Estado. Cuando estaba en su pico máximo el tema con los bloqueos de rescate nacional. Todos los vimos, inclusive la cuenta institucional del Partido de Liberación Nacional, sugerir una salida y que no sé qué, que no sé cuánto, y varias figuras de liberación como, no, o sea, espérense a las elecciones. Más movimientos de otros partidos y otras figuras, de que pongamos a Rodrigo Arias ahí a... Que entregue el poder a alguien tácito, o sea, a un ministro de la Presidencia. Por favor, o sea, no hay que ser lego, no hay que ser... Hasta un tonto ve las señales como son, ¿verdad? A ver, muchos salimos a defender la institucionalidad. El propio presidente pidió auxilio al resto de los poderes del Estado. Fueron convocados, sí. Exacto, para defender la institucionalidad. Entonces me parece, francamente, no voy a usar el término ofensivo, pero pues, me parece cobarde y malagradecido. Porque por un momento pediste ayuda para que se defendiera el sistema democrático, para que vos pudieses terminar tu periodo presidencial. Y terminaste 8 meses antes. Exactamente. Y ahora, lo dijo Yorleni León. Y bueno, lo habíamos dicho nosotros ya en un podcast antes. Nosotros ya dijimos que ya se había... tenía toda la pinta de haber hecho. Y Yorleni León, vamos a ver, por las declaraciones de Carlos, se armó un despelote en plenario. Y ahí la única voz sensata fue la de Yorleni León, como suele ser doña Yorleni. Yo no espero menos de ella. Y decía, sí, es que esto parece que es que el presidente ya renunció a gobernar. Y le dice, usted le quedan 8 meses de ser presidente. O sea, por favor, métase en la vara. Pero sí, eso es lo que parece. Y yo no sé. Ahora, es terrible esto. 3 cosas en realidad puntuales. Lo primero es que por esa sensatez en plenario le damos el reconocimiento de diputada de la semana a doña Yorleni León. Lo segundo es que ciertamente esto es algo que nosotros habíamos dicho, y es que el gobierno
en ese momento no dijimos que renunció a gobernar del todo, pero sí dijimos que había renunciado a la agenda del fondo por completo y que ya no tenía ninguna expectativa o que daba las señales de no tener una intención real de que estas cosas se terminaran aprobando. En ese momento decíamos, bueno, es que ya el primer desembolso se hizo, ya tiene suficiente para salir en lo que le queda. Hay un aspecto que se suma a esto y yo creo que es, y hay que decirlo, la derrota de Carolina Hidalgo en las internas del PAC. Porque Carolina no era la candidata, digamos, uno no podría decir que fue puesta ahí por la presidenta. No, yo no. Sería un acto gravísimo de beligerancia. Correcto. Y yo nunca le quitaría a ella su decisión y que ella, digamos, que el movimiento lo generara ella, digamos. Pero lo que no se puede negar es que ella viene de esa línea del PAC que puso a Luis Guillermo, que puso a Carlos y que ella hubiera sido la continuación de esa línea del PAC, dentro del PAC. Entonces, y aquí también hay que decir, en las convenciones internas, cuando es un partido de gobierno, lo que se juzga también es la gestión del actual gobernante. Entonces, Carlos pasa caminando hace 4 años en la interna del PAC, no por Carlos Alvarado, porque él era una figura débil, sino porque Luis Guillermo tuvo una gestión acorde con lo que esperaba el sector que lo puso ahí. Recordemos que Carlos, o sea, rescató lo que Luis Guillermo, a criterio de ese sector del PAC, había hecho bien y le criticó lo que hizo mal. Inclusive, vamos a ver, recordemos que... pero estoy hablando de las internas primero. pero o sea, Carlos, por ejemplo... fue muy crítico con lo que Luis Guillermo estaba haciendo con el tema del cementazo. Tenemos aquello, los audios disque filtrados y toda la cosa, y que Welmer... o sea, es innegable la relación que hay entre, como bien lo decías, entre Carolina y entonces, el presidente. Carlos pasa caminando, en parte por esa satisfacción que tenía ese sector del PAC con la gestión de Luis Guillermo. Recordemos, hubo menos protesta social, había una buena relación con sindicatos, con el sector educativo, las bases que... ¿A costa de qué? Que de lo habían puesto. Claro, lo que no señalan es que justamente fue a costa de que casi quebraron el país y que Luis Guillermo dejó un país quebrado, básicamente, y con un hueco fiscal. Que de no ser justamente porque Rocío Aguilar decide pasarse la ley y hacer pagos sin la autorización presupuestaria, hubiéramos tenido un default técnico, aunque estaba la plata, no había la autorización para hacer esos pagos. No fue Rocío, fue la tesorera nacional, pero bueno. Ella se comió la bronca política, pero bueno, ahí la recompensaron. Y no fue algo voluntario, esos pagos son automáticos, pero sí. Pero bueno, se pueden detener. El punto es que la derrota de Carolina en la convención interna, más allá de las cosas y las historias que se puedan contar, de cuánto se tardó contando y de los procesos internos y de las dudas que ellos mismos levantaron sobre el proceso, es que la derrota de Carolina es también una derrota de Carlos y demuestra la insatisfacción del mismo PAC con ese sector y con este gobierno. Entonces yo creo que cuando Carolina pierde también cualquier esperanza de que este proyecto político continúe, porque no va a continuar con Welmer, porque Welmer es otra cosa aparte, que aparte de que no tiene posibilidades, es una cosa distinta. Entonces creo que eso le suma a esa. Véase lo que pasó ahorita en Argentina, por ejemplo, que el partido de gobierno perdió las elecciones de medio periodo. Y entonces Cristina Fernández dijo, o sea, todos los que son de mi círculo y que están ahorita en el gobierno, fuera, renuncian. Uh-huh. Y se acabó el proyecto político. Fernández, ¿cómo se llama el presidente? Fernández. No. Cristina Alberto, a ver, lo más que Kirchner Fernández. Eso, sí, pues sí, exactamente. O sea, se acabó. Pero bueno, entonces yo creo que la derrota de Carolina le pesa al Ejecutivo como una señal de claramente su proyecto político que inició con Luis Guillermo, continuó con Carlos, termina aquí. Porque ya no hay quien lo pueda seguir. Entonces, usualmente los partidos son más grandes que sus tendencias y por lo menos esto pasaría en febrero, si es que pasa. No nos datan antes de que en las preliminares ya ve el proyecto político finalizado. Entonces, está muy difícil que la gente vuelva a creer el discurso de no, este no es el PAC. Sí, el problema que tenemos es que entonces ahora tenemos 8 meses con... ¿Cuál es el término? En inglés hay un término que se llama lame duck, que es cuando un político ya no tiene ninguna capacidad de gestión ni ninguna intención de gestionar nada porque ya está en ese periodo de transición.
En este caso parece que ya estamos en 8 meses de transición con este gobierno, lo cual va a ser fatal porque faltan muchas cosas. Entonces yo creo que es alguien en el partido de gobierno, en la Asamblea Legislativa, debería llamar al orden y recordar... Pato rengo, pato cojo. La traducción. La traducción. Sí, debería recordar que hay todavía muchas cosas que negociar y que la agenda del FMI es una agenda de este gobierno. Pato rengo, pato cojo es la denominación que se le da a alguien en un cargo electivo a quien se le aproxima la fecha en que debe dejarlo. Especialmente a alguien para quien ya se ha elegido su sucesor. Sí, porque lo otro es que también me parece irresponsable de parte de Carlos decir que Liberación perdió su vocación de gobierno, siendo que Liberación es oposición. O sea, vos no podés exigirle a la oposición que lidere la agenda del gobierno. No, pero a ver, las cosas hay que ponerlas en su justa proporción. Este país escogió una asamblea legislativa profundamente fragmentada. Este país decidió solo darle 10 diputados al oficialismo. Este país parece que está experimentando con lo que podría ser un sistema semipresidencialista o parlamentarista o como putas quieren llamarlo, que ya medio lo tenemos porque en este país, en este sistema que tenemos, el poder ejecutivo del presidente es nulo si lo comparamos con lo que puede hacer un presidente en una república presidencialista en el resto de la región. Entonces, a ver, aquí todos están gobernando. Todos. El gobierno incluye la Asamblea Legislativa, eso es cierto, pero la agenda, y esto es importante, la agenda con el fondo la negoció el Ejecutivo. Porque eso nunca, y eso fue una cosa de las que le cuestionaron a la Asamblea, que nunca les pasaron los proyectos antes de ir con el fondo. Las cosas de nuevo en su justa proporción. La Asamblea Legislativa, los partidos de la Asamblea Legislativa, por su propia cuenta, decidieron no participar de la mesa de diálogo donde se estaban saliendo los proyectos del fondo. No. O sea, no, claro que sí. El gobierno los invitó y ellos dijeron que no. Correcto, pero ninguna de las cosas... O sea, de esa mesa de diálogo no salieron ninguno de estos proyectos. Claro que sí. No, de ahí no salieron. El de CONAPE salió de ahí. El de CONAPE nunca lo presentaron. Sí lo presentaron. No, ese proyecto no se ha presentado. Sí lo presentaron. Ese proyecto de ley nunca fue presentado. Se circuló un borrador que había escrito Camilo y no existe en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para vender la cartera de CONAPE. No existe, puedes buscarlo. Te doy el tiempo que quieras. Yo soy el que subo los proyectos nuevos. Yo sé que no existe. Palacio de autoridades eso. Ley de aduanas, reforma de ley de aduanas salió de esa mesa de diálogo. Sí. Y ese sí está presentado. Y es uno de los más avanzados, de hecho. Y es uno de los que se va a archivar porque... Le ha metido como 5 textos sustitutivos. Todo el mundo se manifestó. Pero a ver, de nuevo, es que está este tema es que el proyecto está mal, manda un texto sustitutivo. Arreglalo vos. De verdad. A ver, cuando se estaba discutiendo la reforma del reglamento, ¿ustedes se acuerdan la polémica que se hizo porque se quiso meter unos artículos o un capítulo para que el Ejecutivo pudiese impulsar un proyecto, creo que era el año suyo, de que se le iba a dar vía rápida o que no se iban a poder meter mociones? No se aprobó. O sea, porque precisamente el Ejecutivo no es el encargado de legislar. Si te mandan un proyecto de ley y no te gusta, lo corregís o lo archivas. Pero no lo dejas ahí. Ya no lo pueden hacer ahora. No lo pueden Pero hacer. vemos, ya se venció el plazo del primer proyecto. ¿Qué van a hacer? Porque tiene un texto sustitutivo. ¿Lo van a aprobar o lo van a archivar? Bueno, pero... El tema es que todo es cuestión de tiempo, pero no hay vocación. Entonces, hemos gastado, N cantidad de meses, primero con el Ejecutivo desperdiciando extraordinarias, pero los proyectos que sí convocaba, por ejemplo, ley de aduanas, a tal sector no le gusta tal cosa, mande un texto sustitutivo. ¿Por qué? Arreglarlo con mociones. Es tu responsabilidad como diputado. O sea, el Ejecutivo no tiene potestad de legislar, no tiene por qué legislar. Pero para eso tiene una fracción, aunque sean de 10, para que ellos lo hagan así. Últimamente, ¿quién decide? No, pero es que... ¿Quién decide meter los textos sustitutivos? Porque la oposición se los exige. ¿Pero quién los mete? Porque la oposición se los exige, Mae. Pero es que ellos pudieran decir, no, meto un par de mociones y corrijo esto. No, es que... ¿Por qué? ¿Quién escoge la vía de los textos sustitutivos? Exige. No, pero es que, el Ejecutivo no mete los textos. Claro, ¿y quién los mete? Su fracción. De nuevo, porque no tiene poder de legislar. Exacto. Por eso es que necesitas tener a la ministra de la presidencia ahí metida negociando las cosas. A ver, es que mientras le pedís el texto sustitutivo,
desentendés del proyecto. Claro. Cancelás las audiencias. Pero es que ¿quién debería estarle diciendo eso a la oposición? Es la ministra de la presidencia la que debería decir, bueno, texto sustitutivo no hace falta. ¿Qué querés cambiar? Pero es que si no está, ¿cómo le van a hacer caso? No le hacen caso. Pero es que si no está, ¿cómo le van a hacer caso? Si no hace la intención, o sea, si ya dijimos, y sentamos las bases de que cuando estuvo la reforma fiscal, este método de tener a un ministro ahí sentado haciendo estas negociaciones sirvió, ¿por qué asumimos que no sirve nada más porque no quieren? El plan fiscal está en una comisión especial. Sí, por supuesto, pero eso también es un error del Ejecutivo. 3-4 comisiones. Eso no, error del Ejecutivo. Bueno, un error del oficialismo, porque si es la agenda de tu gobierno, ¿cómo no mueves esto en la Asamblea? Es que ese es el tema. A ver, aquí es indudable que hay culpas compartidas. Pero lo que también es cierto es que la oposición no quiere que se saque esta agenda. Claro, porque pero evidencia que es la oposición y no lo evidencias diciendo que no te importa, lo evidencias con actos, lo evidencias con no dándoles el chance que se quejen de que la ministra de la presidencia nunca está en la asamblea. No, es que ya el gobierno tiene el desembolso del FMI, entonces ya le vale. Exacto, pero es que entonces la realidad es que a ellos no les importa tampoco esta agenda. Pero lo que dice Carlos, lo que da a entender Carlos es que Liberación tampoco va a ser gobierno en el otro periodo. Entonces que tampoco le interesa resolver el tema. Y es lo que le dice, creo que es lo que le dijo, se lo dijo Luis Ramón en el pleito que se tuvieron en el plenario de ustedes no se ven siendo gobierno otra vez. Es que yo creo que nadie se ve siendo gobierno. Y ese es justamente el problema. No existe en este momento en la Asamblea Legislativa un partido que se vea siendo gobierno. No sé quién quiere ser gobierno en estas circunstancias. Bueno, pero eso es un problema que tenemos como país porque alguien va a tener que gobernar a partir del 8 de mayo del 2022. Pero bueno, como lo recomendó Diego en Café para Tres el jueves, procuremos no quebrar el voto esta vez, a ver si le damos mayoría a algún partido y salimos de este estancamiento. A ver si acaso podemos por lo menos culpar a alguien. El experimento salió mal. O sea, este experimento de intentar N cantidad de fuerzas políticas poniéndose de acuerdo, evidentemente no resultó. Por lo menos no en el sistema actual que tenemos. Ahora. No, ya no me imagino si tuviéramos primer ministro aquí con mociones de censura vinculantes. O sea, estaríamos en elecciones cada año. Terrible. O sea, no, de verdad. Es posible. Si pasamos a un sistema presidencial, necesitamos un sistema que por lo menos mínimo 2 años para que haya entre elección y otra. Pero bueno. Y bueno, yo separaría las elecciones de diputados de las de presidente, pero bueno. En un sistema presidencial eso no tiene sentido. En un sistema parlamentario eso no tiene sentido. Porque es solo una elección en realidad. Vos no elegís un presidente. Lo elige la asamblea que usted eligió. No, está hablando del semiparlamentarista. Ah, sí, no, eso olvídalo, archívalo. Sí. Archívalo de una. Pero bueno, pasemos al siguiente tema. Pesca de arrastre. Por fin se votó el intento de resello que nunca tuvo los 38 votos, dijo Carlos Ricardo. Muy bien sus palabras. Si bien él era de los que estaba a favor de ese proyecto, dijo, si aquí hay alguien comiendo uñas, sepan que desde octubre sabemos que no hay los votos y es que estamos perdiendo el tiempo, básicamente. Exacto. Es muy curioso. O sea, lo más interesante de toda esta discusión no es... Vamos a ver, habló Carlos Ricardo, que es la voz, el rostro visible ahora de los que estaban a favor del proyecto. Recordemos que Melvin está todavía incapacitado y ahora está hospitalizado. Nuestros mejores deseos para el diputado. Esperamos que se recupere y se vacune. Mi simpatía al personal médico que está tratando con ese señor. Aprovechemos para el comercial de COVID, porque también hubo otra diputada que dio positivo. Milady. Casi le digo Milady, y esa es la asesora del post. Perdón a Milady si me está escuchando. Milady Alvarado Arias, diputada de Restauración por Guanacaste, dio positivo en su prueba COVID. Según ella, no tenía síntomas. Sí, acá tenemos 2 historias muy interesantes, porque me reclamó un asesor de Restauración, no le respondí, pero aprovechemos. Doña Milady fue a plenario los 2 días, el día que recibió su diagnóstico y el día previo. En el día previo, mis fuentes en la Comisión de Ambiente dicen que doña Milady ese día se ausentó, que ese día se iba a ver el proyecto, estaban viendo los proyectos de cannabis, las mociones del proyecto de cannabis. Se ausentó porque se sentía mal, ya estaba con síntomas, entonces se fue, no estuvo en la sesión. Llegó al día siguiente, que era la sesión solemne, digamos, del 15 de septiembre, y la vimos entonando los himnos patrios y toda la cosa.
Llegó la tarde y manda el comunicado de prensa diciendo, salí positiva en la prueba. Naturalmente los diputados le empiezan a preguntar, pues ¿usted ya sabía o cómo es la cosa? Y dice, no sabía, es que mañana salía del país y me fui a hacer la prueba. No lo sé, Rick. Aquí hay dos opciones. O la diputada mintió para ausentarse de la comisión, no tenía síntomas y nada más no quería llegar y dijo tener malestares suficientes para no presentarse. Esa es una opción. Mintió estar enferma y resultó que estaba enferma. Correcto. O que sí llegó con síntomas al día siguiente porque era el día del 15 de septiembre con la esperanza que lo que tuviera no fuera COVID. En cualquiera de los dos escenarios la diputada no queda como la mejor parada, pero bueno. No queda como muy responsable. Exacto. Sí, porque el otro escenario sería que sí, estaba con síntomas, fue y se hizo la prueba, le mintió el médico que le hizo la prueba. Sí, porque lo hubieran mandado. Si te hacen la prueba y tenés síntomas, vas a aislamiento inmediatamente. No, a mí me suena más la primera hipótesis, que ella mintió estar enferma para no llegar a la comisión y al final sí estaba enferma y se dio cuenta porque se tenía que hacer una prueba, pero no tenía síntomas. Esa es mi tesis. En fin, doña Milady ya tenía su primera dosis, al parecer estaba próxima a recibir la segunda, va para Guanacaste a pasar el aislamiento, esperemos que se recupere pronto. Esperemos que, por lo menos tenía la primera dosis responsablemente, no como su compañero. Pero bueno. Esperemos que no haya infectado a ninguno de sus compañeros, que se sienta alrededor. Es la hora y no se ha mandado a nadie aislamiento. O sea, no. Si es que no hay aislamiento, si todos están vacunados con la dosis completa. La señora estaba cantando los himnos patrios con la mascarilla mal puesta. Tenía diputados a los lados y al frente. No hay aislamiento. Si vos estás con la dosis completa, no te van a mandar a aislamiento si no tenés síntomas. No, pues yo estoy seguro que no. Los que están, si ves el perímetro, los que estaban son Giovanni Gómez, que no fue ayer. Ojo ahí. Otto Roberto Vargas. Y está vacunado con las dos dosis. Con las dos. Las 2 semanas habían pasado. El señor es lo suficientemente mayor para que fuera de los primeros. Y al frente estaba Paola Valladares. Que fijo tiene las dos. No, porque Paola es joven. Paola Valladares yo creo que tiene sus 30 años, por ahí anda. Luis Fernando Chacón. Fijo tiene las dos. Y Ana Lucía Delgado. Yo tengo mis dudas. Yo tengo mis dudas con que Paola y Ana Lucía tengan su esquema completo y las 2 semanas. Para no haberla mandado a aislamiento. Pero bueno, si a estas alturas del día no nos ha llegado el documento de la oficina de departamentos de salud ahí de la asamblea diciendo, bueno, tantos tienen que irse a aislamiento, pues seguro es que ojalá ya están ellos vacunados con esquema completo, pasaron las 2 dosis y no ameritan que se vayan. Correcto, pero nos desviamos porque estábamos hablando de pesca de arrastre. No, vos cambiaste el tema antes de que yo terminara de hablar. Porque era un anuncio y vos lo hiciste todo un segmento, pero todo bien. Pesca arrastre, entonces, Carlos Ricardo, que fue el que más habló, me parece, de todo. Sí, de todo. Les dieron tiempo, tenía 15 minutos para hablar él, les dieron tiempo 2 veces, que es lo máximo que permite el reglamento, y luego pidió el uso de la palabra, por las alusiones que le hicieron. Que le hizo Paola Vega y Erwin Macís. Y luego quería que la presidenta le diera 2 minutos por cada alusión, pero para hablarlas corrido. Y doña Silvia le dijo, no señor, solo 2 minutos. Y empezó a discutir con Silvia sobre interpretaciones reglamentarias. O sea, estaba don Carlos Ricardo, ese no fue el día para don Carlos Silvia le dijo, no señor, yo te dejo hacer control político por el orden, pero no te va a permitir esto. Yo creo que Carlos Ricardo no habló por el orden. Por el orden. Es que fueron muchos los que hablaron por el orden. Y me parece un descaro y una pésima práctica. Si querés que hablen, dales control político y no lo modifiques. Sí, eso dije yo, pero bueno. Pero bueno, la otra que habló bastante, esta sí, Carlos Ricardo claramente estaba no a favor del resellar, porque él tenía la claridad política de que estaban desperdiciando el tiempo, pero sí fue muy crítico con el gobierno y con el accionar del gobierno. Y tiene razón en que el gobierno rechaza sus propios estudios que se usan que se usaron para justificar este proyecto. Y que el presidente le emitió a los puntarenenses porque dijo que no iba a vetar el proyecto. Que el presidente mintió en repetidas ocasiones porque primero era que estaban esperando los estudios, luego que estaban esperando el voto de la sala, luego que estaban esperando y nunca dijo que si esto llega yo lo veto. Pero bueno, yo no creo que Carlos tuviera claridad de que le iba a
Yo creo que él tenía la esperanza de que no le llegara nunca hasta el punto de tener que vetarlo. Que se quedara en algún momento pegado, ya fuera en la sala o fuera en segundo debate, donde sea. Al final le tocó tomar posición y quedar como el mentiroso que Carlos Ricardo dijo que es y que tiene razón. No, a ver, aquí hay mucho oportunismo, no solo del presidente, sino de muchos diputados que votaron en contra del proyecto en primer y segundo debate y en el resello, pero que eran firmantes del proyecto de ley desde un inicio. Ah, sí, pero... porque vamos a ver... Esas firmas no valen nada. De nuevo, pongamos las cosas en su justa proporción. Esta ley no reactivaba del todo la pesca de arrastre, sino que era una ley para darle un año plazo a Incopesca para que hiciera el estudio. Y mientras ese año esos estudios se terminaban, daba licencias temporales para que se realizara pesca de arrastre. El tema es que cuando intentas explicar eso afuera, naturalmente es como, no, o sea, no, a la gente no le va a entrar, no te va a creer eso. Entonces lo va a entender como una ley para reactivar la pesca arrastre. Y la reactivaban en la práctica porque te habilitaba un año para dar licencias. Sí, y que es lo que decía Paola, que ya eran como 4 personas las que tenían todavía permiso para terminar el plazo de su licencia. Y era solo a ellos los que se les iba a prorrogar y pues era seguir extendiéndole el plazo a unos pocos para que siguieran destruyendo el lecho marino. Pero algo que lo que yo quería rescatar de todo este tema no fue lo de los discursos, es que Carlos Ricardo y la unidad, específicamente Carlos Ricardo, Pablo Heriberto y Erwin, hicieron unas acusaciones de que un diputado, sin mencionar quién, de un partido emergente, sin mencionar cuál, anduvieron mintiéndole a la gente en Punta Arenas diciendo que podían conseguir los votos, 38 votos para el resello. Y que estaban recolectando firmas para no sé qué carajos. Entonces que cuando la gente pedía el nombre de esos diputados o Carlos Ricardo le decía, ¿y quiénes son esos 38 diputados? Nunca los daban. Que hay solo 2 posibilidades. Si el PUSC lo acusa, no es el PUSC. Si Liberación lo acusa, pues no era Liberación. ¿Y quiénes están apoyando este proyecto? Restauración y Nueva República. Diputados de estos partidos por Punta Arenas, Melvin y Carmen. Pero dijeron diputado reiteradamente, así que supongo que era Melvin Núñez. Aunque no coincide con partido emergente. No, porque ya es así, pero bueno. Ahí tenemos, digamos, una contradicción. ¿No sabríamos quién es? A ver, el tema es que yo no entiendo por qué no lo dijeron. O sea, ¿quién? ¿Quién era? Díganlo. ¿Quién estaba manipulando a la gente? Porque lo dijeron. Y lo hacían con fines electorales, mintiéndole a la gente que este proyecto podía salvarse. Y por eso decía Carlos Ricardo. Carlos Ricardo dice, yo por eso apoyo el dictamen de Erwin, de Paola Valladares y de otra diputada de Liberación, que no me acuerdo cómo se llama ahorita. Que decía el resello, no hagamos resello, archívese el proyecto y listo. Archívese porque estamos perdiendo tiempo. Exacto. Ahora, o sea, esa fue la no lo dicen por cobardes, porque si hay algo que tienen los diputados es la posibilidad de decir lo que quieran en el plenario. Si fuera alguien de PAC lo habrían dicho, rapidito. Fijo, pero tienen la posibilidad de decir lo que quieran en plenario sin ningún tipo de consecuencia posible. Sí. La irresponsabilidad parlamentaria, que es como se le llama, los habilita a, en el plenario, en esos discursos, en esas situaciones, poder decir lo que quieran y no tener ninguna consecuencia posible. Ni penal, ni penal, ni civil, exacto, nada. Entonces, si no lo dijeron fue por cobardes. Sí. O por mentirosos. Es una otra. No había tal diputado y se estaban nada más gestando teorías de conspiración. No. A ver, todos sabíamos que alguien estaba moviendo a la gente en Punta Arenas mintiéndole de que el proyecto era salvable. Pero ¿por qué no dicen quién? Pero no, vayámonos a los hechos. O sea, Erwin, por ejemplo, que lo votó a favor el proyecto y votó en contra del resello, dijo, yo soy de la tesis de que esto nunca debió salir de agropecuarios. Nunca debió haber salido. Y salió de una forma, y eso ya lo mencionamos hace 2 episodios, de una forma de 4 formas distintas de calcular los plazos, solo en una nos calzaba y no coincidía con el plazo que dio servicios técnicos. Y aquí salió rascando también la presidenta, Silvia Hernández, porque Paola por dejar hacer eso. Precisamente le dijo, o sea, usted fue muy laxa porque no se tomó la molestia de investigar si efectivamente el dictamen estaba presentado a tiempo.
porque lo que había era tiempo, un mes, era un mes plazo para dictaminar sobre el veto. Creo que la presidenta pudo haber solicitado a servicios técnicos que Silvia, le dijeran la fórmula en que se calculó el plazo. Yo no sé qué pasa con doña Silvia, o sea, nuevamente, puede hacerlo y no lo hace. O sea, ella puede hacer muchas cosas y no las hace. O sea, esto del tema del veto es una cosa. Lo otro es lo de someter a votación la creación de una comisión especial sobre los proyectos del fondo, que dijo, no, para eso sí voy a pedir una moción de posposición de 38 votos. No sé, honestamente, cuál es la forma de pensar o qué es lo que está pretendiendo hacer doña Silvia, pero bueno. Pasemos al siguiente tema. No hemos dicho, ¿cuánto se rechazó? Es que no importa. Es irrelevante. 12 votaron a favor, 31 en contra y hubo, ¿cuántos ausentes? 15 ausentes, 14 ausentes. Como siempre. Lo mismo de siempre. Mención especial para Marinés Solís, que cuando se vetó el proyecto dijo que iba a votar en contra del resello y lo llevó a votar a favor. Algo que comentábamos Lucho y yo por aparte es que cuando el reglamento o la constitución, donde sea que haya que ponerlo, debería tener una coletilla para este tipo de situaciones que diga que cuando un proyecto es resellado, es vetado y se lleva un informe de resello y ese resello se rechaza por el plenario legislativo, ese tema quede con una limitación, exacto, literalmente vetado, de que se presenten nuevos proyectos por el próximo cuatrienio. Porque ya hay una claridad, digamos, significativa de que no es un tema viable ni político, entonces no hay por qué seguir gastando tiempo en esto. O que por lo menos tenga un requisito de que si vas a meter un proyecto de este mismo tema, tenga que tener 38 firmas o una cosa así. O que sea sustancialmente diferente al que se rechazó. Eso. Pero bueno, algo que... Porque además así evitas que la gente quiera llevar un tema que sabe que no tienen los 38 votos a votación nada más para perder tiempo. Porque sabe que perdés 4 años de ese tema. Sí. La otra mención especial es para don Pedro Muñoz, que aunque llegó a la sesión, hizo uso de la palabra y dijo que iba a votar a favor del resello por N motivos, se ausentó de la votación. Como siempre. Entonces, a don Pedro tenemos que aplicarle el artículo 105 del reglamento, que dice que debe perder la dieta este jueves. Así que esto es un aviso. Nosotros no se lo aplicamos el recursos humanos de la Asamblea. Esto es una advertencia a la Secretaría de la Asamblea Legislativa, a doña Araceli y a doña Xiomara, que son las que se encargan del tema de las asistencias, de que vamos a monitorear de que a don Pedro efectivamente se le rebaje la dieta ese jueves. Pedro Muñoz en el mes de agosto llegó al 10% de las votaciones. O sea que de cada 10 votaciones llegó a una. De amigo, date cuenta. Yo no me quiero ni imaginar cómo está la estadística de Eric Rodríguez, porque este es otro de los que llega a la asamblea para que lo pongan presente y se va. También Franje Nicolás, curiosamente, estuvo ausente en este tema tan importante para la provincia de Punta Arenas. Déjame decirte que Eric llega a más votaciones que Pedro. A ese nivel. Sí. A ese nivel falta Pedro. A ese nivel falta Pedro, pero Eric, digamos, en el mes de agosto estuvo en... O sea, ya mi referente de descarados que llegan solo para que los pongan presentes y se van, ya no debe ser Eric, ahora debe ser Pedro Muñoz. Siempre ha sido Pedro Muñoz, porque Pedro tiene las mayores asistencias a sesiones, pero las menores asistencias a votaciones. Pasemos al último tema, y es que el martes la asamblea regresó... On fire. No, con muchos pendientes. Y votó 11 segundos debates. Incluidos los 3 que arruinaron del jueves antepasado por votarlos en segundo debate sin el texto final. Exacto. Entonces Lucho, ahora sí dime los 4 más importantes que se votaron ese Ley día. de emergencia y salvamento cultural, que ya había sido aprobado y que se tuvo que arruinar. La ley que traspasa la red de cuidado a manos del PANI y se la quita a Limas. Una ley para extender los beneficios de ecoturismo y turismo rural comunitario a las comunidades rurales y costeras. Y solo me queda uno de esa lista. Entonces, pensémoslo bien. Sí, digamos que la ley para el fomento de la economía creativa y cultural, que no es lo mismo que la ley de salvamento cultural, son 2 distintas. Dos leyes de cultura. Le aprobaron 2 leyes al sector cultura. ¡Qué milagro! Y menciones así honoríficas rápidas. Se aprobó el benemeritazgo de la patria, la Liga Feminista. Ah, sí. Que esto revivió todo el tema de León Cortés, de la estatua de León Cortés.
En todo caso, para todos los suscriptores de más, en el reporte del martes, que se envió el miércoles, están todos los proyectos que fueron aprobados. Asimismo, en asamblea, en delfino.cr/inclina asamblea pueden buscar los que se votaron recientemente. Y yo creo que con esto terminamos por esta semana. ¿Cuándo se irán a vacaciones esta gente? A hacer campaña política. Yo esperaría, ya que dijiste esto, comercial, porque Welmer dijo que iba a renunciar para iniciar campaña, pero en 2 meses, ¿ah? Como si la campaña empezara en 2 meses. Y Eduardo Cruikshank, que es el otro diputado candidato ya confirmado, dijo que él no va a renunciar. Hay una nota muy interesante en La Nación sobre este tema, porque la diputada que sigue en la lista es del sector fabricista. Entonces él se mantendrá y pedirá un permiso sin goce de salario. De momento esos son los dos. Se lo agradecemos mucho, don Eduardo, por pensar en el país de esa manera. Exacto. Pero bueno, ahora sí, con esto nos despedimos. Esperamos que todas y todos estén bien. Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr